Buenas tardes a todos. Ahí llegó la doctora Taller, la veo. Hola, buenas tardes. No sé si tienen su presentación para ir acomodándola mientras tanto. Yo les cuento al resto de los participantes que nos están viendo. Ya, vamos a dar inicio al bloque de salud del niño en esta tarde, ¿ya? Este bloque no tiene mesa redonda, sino que vamos a ir haciendo presentaciones de 15 minutos y hay 5 minutos para las preguntas después de cada bloque, ¿ya? Así que para que vayan poniendo en el chat las preguntas que vayan surgiendo para que optimicemos el tiempo una vez que vayan terminando las presentaciones, ¿ya? ¿Estamos, doctora? Sí, Ella... ¿se ve bien? Estupendo, sí, se ¿Se ve ve y bien. se escucha? Sí. Bien, voy a presentarla entonces, la doctora Marlis Tager Frey. Ella es médico, pediatra, infectóloga, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y del Departamento de Pediatría del Hospital Base Valdivia. Ella nos va a presentar el síndrome inflamatorio multisistémico en la infancia post-COVID-19. ¿Ya? Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, junto con saludar, quiero agradecer al comité organizador la invitación a participar del Congreso de Medicina Familiar con la charla Síndrome Inflamatorio Multisistémico en la Infancia post-COVID-19. ¿Qué conocemos del COVID pediátrico? Bueno, en general, niños y adolescentes constituyen el 2,1 al 7,8% del total de casos confirmados. Las manifestaciones son más leves y a menudo asintomáticas, y las tasas de hospitalización alcanzan a un 5,7% de los casos. Y la letalidad es del 1%, ¿ya? Entonces podemos decir que el COVID en pediatría es de menor frecuencia, severidad y letalidad que en adultos. ¿Cuál es la situación en Chile desde el 3 de marzo en que se notificó, digamos, el primer caso de COVID en Chile? Al 24 de septiembre tenemos que los casos pediátricos representan el 9,2% del total de casos en nuestro país, ¿ya? Con una edad de 0 a 18 años, y la tasa de letalidad global es de un 3%, sin embargo, en niños es una tasa de letalidad bastante baja de 0,08%, ¿ya? Y han fallecido a la fecha 39 niños, la mayoría con comorbilidades graves. En abril de 2020 ya existen muchos reportes en Europa, posteriormente en Norteamérica, y después esto se masificó, de un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico emergente temporalmente asociado a COVID-19, ¿ya? Cuyas características clínicas y de laboratorio ya lo hacían un cuadro similar a otros síndromes inflamatorios sistémicos como enfermedad de Kawasaki asociado a shock, síndrome de shock tóxico, estafilocócico, estreptocócico, sepsis bacterianas o virales y síndrome de activación macrofágica. Este cuadro puede evolucionar rápidamente a un shock cardiogénico y a falla multiorgánica requiriendo manejo en UCI, ¿ya? De ahí la importancia de pesquisa precoz y manejo oportuno. A la fecha, a nivel mundial, se han reportado alrededor de 1.000 casos de PIMS, lo voy a llamar de aquí en adelante, digamos, y con una letalidad del 2%. ¿Cuál es la realidad en nuestro país? También desde mediados de junio que empezaron a aparecer los primeros reportes de este síndrome inflamatorio en nuestro país, ¿ya? Y a la fecha, al 20 de septiembre, ya se contabilizan 167 casos, ¿ya? Y la fuente de recopilación de datos es la red infectológica pediátrica en Chile, que abarca 28 centros a lo largo de todo el país, desde Antofagasta a Punta Arenas. Obviamente los casos se han concentrado en la región metropolitana, ¿ya? Y corresponden al 0,4% de todos los COVID pediátricos. Este es un estudio en Inglaterra, ya que es un estudio multicéntrico, observacional, en que abarcó 138 centros hospitalarios para caracterizar el porcentaje de menores de 19 años hospitalizados con infección por SARS-CoV-2 confirmados. Y se encontró que el 0,9% ya de estos pacientes eran los que se hospitalizaban, ya del total de casos hospitalizados.
y de ellos un 11,4% ya correspondían a la definición de síndrome inflamatorio o PIMS. ¿Cuáles son las características de este síndrome inflamatorio emergente? Bueno, todos los reportes en general hablan de que este cuadro ya aparece 4 a 6 semanas después. En línea azul es los casos de COVID, ya tanto en adultos como en niños en la comunidad. 4 a 6 semanas después empiezan a reportarse estos casos de PIMS, ¿ya? Y esto se replica en todos los países donde han habido casos. Solo un tercio de los casos tienen PCR positiva para virus SARS-CoV-2 y la mayoría tienen serología positiva, lo que habla de una infección pasada, ¿ya? Algunos también tienen antecedentes de exposición a COVID y la mayoría no tiene signos de infección respiratoria aguda, a diferencia de lo que ocurre en los adultos. Y si vemos aquí, ya que en este gráfico la variación de los test diagnósticos en relación al tiempo de inicio de síntomas, aquí está el inicio de síntomas y aquí tenemos en azul la PCR en hisopado nasofaríngeo, ¿no es cierto? Y vemos que ya se detecta esta como entre el tercer y séptimo día desde el comienzo de síntomas y después empieza a disminuir el rendimiento, ya, y luego al séptimo día comienza a aparecer en el 50% de los pacientes ya anticuerpos, detección por serología, y posteriormente al día 14 más o menos el 100% de los pacientes tienen detección de anticuerpos, ¿ya? Entonces los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico tienen predominantemente serología positiva, ¿ya? Esto habla de que la infección aguda probablemente fue o sintomática o asintomática, ¿ya? Y que ocurrió 2 o 3 semanas antes, ¿ya?, de esta manifestación como síndrome inflamatorio multisistémico, ¿ya? Y esto apoya la teoría, porque todo es hipotético, no está clara todavía cuál es la fisiopatología, son todas hipótesis que hablan de un probable mecanismo postinfeccioso con disregulación de la respuesta inmune e hiperinflamación, en que hay una serie de mediadores involucrados, ¿ya? Y que en casos extremos hablan de un síndrome de tormenta de citoquinas, que es una expresión máxima de liberación masiva de citoquinas, principalmente interleuquina 6, interleuquina 1, 8, ¿ya? Y que lleva a esta disfunción multisistémica y con riesgo de fallecimiento. En general, la clínica se asocia a un cuadro febril, con síntomas gastrointestinales muy marcados, con vómitos, diarrea, dolor abdominal, semejan a un abdomen agudo, y cuando los pacientes han sido sometidos a una laparotomía exploradora, aparece adenitis mesentérica, serositis, peritonitis, ¿ya? Y hay evidencias de hiperinflamación e hipercoagulabilidad en los parámetros de laboratorio, con componentes similares a una enfermedad de Kawasaki o síndrome mucocutáneo, ¿no es cierto?, con evolución rápida en algunos pacientes a compromiso hemodinámico, disfunción cardíaca y falla multiorgánica. Estos son los criterios de la OMS elaborados el 15 de mayo del 2020, ya, en que establecen 6 criterios que deben estar presentes en su totalidad. La edad menor de 19 años, cuadro febril con fiebre alta, de más de 3 días de evolución, ¿ya? Y que no tenga otro cuadro que explique este cuadro febril, 2 o más de los siguientes, ya, compromiso multiorgánico, ¿no es cierto?, ya sea un Kawasaki-like como exantema, ojo rojo, afectación mucocutánea, hipotensión o shock, disfunción miocárdica o alteración de los parámetros de laboratorio que implican daño miocárdico, como las troponinas o el péptido natriurético cerebral, coagulopatía o compromiso gastrointestinal, como ya lo mencionábamos. Además, elevación de los marcadores de inflamación, como la VHS sobre 40 milímetros por hora, proteína C reactiva sobre 50 miligramos por litro o procalcitonina sobre 1 nanogramo por decilitro, sin otra causa infecciosa de inflamación y evidencia de infección por COVID-19, ya sea por PCR, por serología o por nexo epidemiológico. Y así tenemos que existen
diferentes fenotipos clínicos descritos de acuerdo a la severidad de la presentación. Sin embargo, no se conoce aún el real espectro de esta enfermedad y podemos estar viendo solamente la punta del iceberg, ¿ya? Y no sabemos a ciencia cierta cuáles son las otras manifestaciones que podemos ver en el tiempo, ¿ya? Y de acuerdo a la gravedad podemos tener el fenotipo fiebre más inflamación, que en general no tiene compromiso hemodinámico, es un cuadro bastante más, más leve, inespecífico, pueden tener dolor abdominal, fiebre, ¿ya? Mialgias. En la enfermedad de Kawasaki-like habitualmente son pacientes que tienen un gran compromiso inflamatorio, que tienen manifestaciones similares a la enfermedad de Kawasaki, que pueden evolucionar a shock, a un síndrome de activación macrofágica, ¿ya? Y alteraciones de las coronarias. Y los pacientes con shock, que son el espectro más grave del cuadro clínico y que evolucionan con pacientes gravemente comprometidos, con shock, ya con hiperinflamación, con compromiso cardiovascular, ya disfunción miocárdica, pueden haber alteraciones coronarias, etc. Este estudio es de el New England y señala que las manifestaciones de este PIMS son variables de acuerdo a la edad. Aquí se analizaron 99 pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico, ¿ya? Y se vio que el fenotipo de Kawasaki símil ya era más frecuente en niños menores en el grupo de 0 a 5 años. En cambio, el fenotipo de shock con miocarditis, ¿ya? Y disfunción ventricular era más frecuente en el grupo de mayor edad. Acá vemos un paciente con un síndrome inflamatorio multisistémico con el fenotipo Kawasaki-like. Y vean ustedes, tienen imágenes muy similares, ya con alteraciones de los labios, las mucosas, con ojo rojo, con alteraciones de las extremidades, con exantema, lo que hace muy similar a un cuadro de Kawasaki, ¿ya? Pero que tiene algunas diferencias que vamos a analizar acá, ¿ya? Cuando se compara este grupo de PIMS asociado a COVID con los registros históricos de pacientes con enfermedad de Kawasaki prepandemia, se observan diferencias significativas. Por ejemplo, la raza, el Kawasaki clásico, se sabe que es mucho más frecuente, 10 veces mayor frecuencia en raza asiática, ¿ya? En cambio, este PIMS se ha visto que es más frecuente en afroamericanos o hispanoamericanos, ¿ya? La edad también varía. En Kawasaki habitualmente son pacientes menores de 5 años, en cambio estos pacientes son habitualmente mayores en edad, también tienen presentaciones con, similares a enfermedad de Kawasaki, pero sin todos los criterios completos, tienen síntomas gastrointestinales muy marcados, la mayoría de los pacientes ya evolucionan con shock, evolucionan con disfunción ventricular y miocarditis, requieren, digamos, soporte vasoactivo y ventilatorio, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, que es muy infrecuente la asociación con shock. Los parámetros de laboratorio inflamatorios están muy elevados en relación a los pacientes con Kawasaki clásico, se asocian a linfopenia. Los aneurismas o dilataciones coronarias en general son menos severos que en el Kawasaki clásico, que son, ahí realmente son más aneurismas. Acá pueden ser dilataciones o birefringencias, aunque se han descrito también aneurismas, pero en general y reviertan más rápido, aunque también está descrito que pueden tener mayor riesgo de resistencia a la administración de inmunoglobulina. Aquí Whitaker ya analizó las características clínicas y de laboratorio de 58 pacientes con PIMS, ya con cohortes históricas de otros síndromes inflamatorios, enfermedad de Kawasaki asociado al shock y síndrome shock tóxico, ¿ya? Y se vio claramente una diferencia en cuanto a la edad de presentación. Vean ustedes claramente, el síndrome inflamatorio multisistémico se presentó a mayor edad, 9 años en promedio, en relación a los otros síndromes inflamatorios, ¿ya? Y otra
cosa importante en este estudio es que se detectaron alteraciones coronarias en los 3 fenotipos, ¿ya? Esto plantea que la severidad de la inflamación no es el único factor que lleva a la generación de aneurismas coronarios, y hay otros factores probablemente que no conocemos y que debemos estudiar para poder manejar en forma adecuada a estos pacientes. Aquí vemos la comparación de laboratorio de este grupo de pacientes, ¿ya? Y vemos que la proteína C reactiva es mucho más elevada en el síndrome inflamatorio multisistémico en relación a la enfermedad de Kawasaki, similar a lo que ocurre en el síndrome shock tóxico, ¿ya? Tienden a cursar con linfopenia, cursan con trombocitopenia, plaquetas menores de 150.000, a diferencia del Kawasaki, que habitualmente tiene trombocitosis, ¿no es cierto?, después de la segunda o tercera semana. La ferritina como marcador de inflamación también muy elevado, sobre 500 habitualmente, la troponina elevada y dímero D elevado. Todos estos parámetros ya hacen una diferencia en lo que es la enfermedad de Kawasaki clásica, que es una vasculitis, ¿no es cierto?, de mediano vaso, y con este síndrome inflamatorio multisistémico asociado temporalmente a COVID-19. Y esta es una serie, la mayor serie de SPIMS reportadas por el CDC de Norteamérica. Este es un recuento de los casos desde marzo a julio del 2020, 570 casos, edad promedio 8 años. La mayoría de los niños que evolucionan con síndrome inflamatorio multisistémico son previamente sanos, ya no tienen comorbilidad. Ya en esta serie se encontró que asociación, digamos, con predominio raza hispana, ¿no es cierto?, 40,5%, y de ellos el 30,5% eran obesos, ¿ya? Que es una observación importante de analizar. Más adelante pudiera tener, digamos, algún factor gatillante también. Y las complicaciones severas que se encontraron en esta gran serie de pacientes fueron disfunción cardíaca en el 40% de los pacientes, shock en el 35%, miocarditis 22,8%, dilatación o aneurismas coronarios en el 18,6% y falla renal en el 18% de los pacientes. La duración de la hospitalización fluctuó entre 3 y 7 días con un promedio de 5 días. ¿Ya? Para la severidad de este cuadro, la duración de la hospitalización es bastante corta. ¿Ya? Se sabe que estos pacientes con la terapia inmunomoduladora responden bastante rápido, en 48 o 72 horas. ¿Ya? Bueno, en esta serie más del 60% requirió manejo en UCI y el 2% falleció. Perdón, doctora, nos van quedando como 2 minutos para que ¿Ya? vaya. Me queda muy poco. Ya. Este artículo muestra una serie de 27 pacientes con PIMS en Chile. Lo interesante es que el ecocardiograma realizado dentro de las primeras 24 horas de ingreso al hospital mostró alteraciones cardíacas, ya como difusión miocárdica o alteraciones coronarias en el 31% de los casos. ¿Ya? Aquí está. Pero cuando se realizó seguimiento ecográfico durante la hospitalización, ya las alteraciones coronarias ya se observaron prácticamente en el 50% de los pacientes. ¿Ya? Por lo tanto, es importante hacer seguimiento cardiológico y con ecocardiograma a todos estos pacientes porque pudieran las lesiones ser evolutivas en el tiempo. En esta serie, el 60% de los pacientes ingresaron a UCI. Entonces, cuando sospechamos clínicamente un síndrome inflamatorio multisistémico, debemos valorar la gravedad del paciente, hacer diagnóstico diferencial, hacer estudio de laboratorio inicial para detectar hiperinflamación, recordar también realizar estudios SARS-CoV-2, PCR y serología, y descartar otras infecciones sistémicas. Debemos hospitalizar si hay hiperinflamación o hay un cuadro clínico que lo amerite, definir el tipo de fenotipo, ¿ya? Y debe ser evaluado y manejado por un equipo multidisciplinario que abarque tanto intensivista, reumatólogo, inmunólogo, cardiólogo, hematólogo, infectólogo, etc. Y realizar estudio de laboratorio que incluya, digamos, estudio cardiológico de imágenes.
En esta revisión sistemática, que incluyó 8 estudios con 440 casos, vemos que el 75% usó inmunoglobulina y el 50% corticoides como terapia inmunomoduladora, que es lo que más se recomienda en estos pacientes, y terapia drogas vasoactivas hasta en el 50% de los pacientes. Entonces, en resumen, el manejo de este síndrome inflamatorio multisistémico ya requiere identificación temprana del shock, monitorización invasiva, manejo hemodinámico y ventilatorio, evaluar caso a caso por este equipo multidisciplinario, el tratamiento inmunomodulador con inmunoglobulina y metilprednisolona. Si tiene criterios de enfermedad de Kawasaki o alteraciones coronarias, hay que administrar ácido acetilsalicílico y considerar la necesidad de anticoagulación, de terapia antimicrobiana. Generalmente estos pacientes están graves, febriles, con parámetros inflamatorios muy elevados, por lo tanto es difícil descartar un cuadro inflamatorio e infeccioso, y se recomienda iniciar cetraxona y posteriormente, una vez que los resultados de los cultivos descartan infección, se retira los antimicrobianos. Y otras terapias como inhibidor de antiinterleuquina 1 y 6, también en pacientes que sugieren un síndrome de tormenta de citoquinas. Como conclusiones, entonces, un cuadro infrecuente pero grave. Debemos educar a los padres y al personal de salud, ya sobre todo los que trabajan en atención primaria o en servicio de urgencia, para sospechar precozmente estos cuadros, hospitalizarlos y manejarlos en forma oportuna, porque muchos pacientes requieren manejo en UCI y tratamiento inmunomodulador agresivo, ¿ya? En niños con sospecha real hay que solicitar biomarcadores inflamatorios y realizar chequeo de afectación cardíaca. La terapia debe ir dirigida al probable mecanismo fisiopatológico subyacente y debe hacerse seguimiento en fase aguda y convaleciente, porque no sabemos a mediano y largo plazo las secuelas cardiológicas o coronarias que pudieran tener estos pacientes. Además, recordar que el trabajo debe ser con un equipo multidisciplinario, como ya les mencionaba, y debemos elaborar protocolos de investigación colaborativos para poder analizar ya la eficacia de estas terapias inmunomoduladores que estamos utilizando en forma empírica en estos pacientes y que han dado hasta la fecha buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su interesante presentación. No sé si hay alguna pregunta en el chat para que las hagan, porque tenemos aquí un par de minutitos mientras, ya que nos atrasamos en iniciar. Aquí hay una pregunta. Javiera Corbalán pide si puede repetir los criterios de sospecha pensando nosotros en APS. Los criterios de la OMS, ¿sí? No, de atención primaria, pensando en nosotros como atención primaria. Sí. Todo paciente menor de 19 años que tenga algún nexo epidemiológico, que haya tenido contacto con un paciente COVID, aunque no haya tenido manifestaciones clínicas de enfermedad, porque sabemos que en niños la mayoría de las infecciones son asintomáticas, y que tengan síntomas, bueno, fiebre más de 3 días, ¿ya? Fiebre alta con compromiso de estado general, que tengan manifestaciones gastrointestinales. Eso es un cuadro, es muy llamativo, digamos, en niños, ya, con dolor abdominal intenso, ya, y pueden tener exantema, ojo rojo, ya, o alteraciones de las mucosas también, ya. Eso es como la parte de sospecha clínica. Obviamente, si es un paciente que está con compromiso de estado general, se ve grave, con compromiso hemodinámico, también debemos, digamos, hospitalizarlo, y si es que tiene algún nexo, hay que, o exámenes con hiperinflamación, también debemos, digamos, comenzar a estudiarlo como un probable PIMS, ¿ya? Pero eso en general, no sé si quedó clara la respuesta. Sí, yo creo que sí, quedó claro. Muy buena su presentación, muy completa, y en realidad lo que conversaban en otra presentación en la mañana era que esto de
tener pendiente el antecedente entonces de que la gente si estuvo en contacto, o el antecedente así como antiguo de contacto con COVID-19, que va a ser parte de la anamnesis, digamos, general, que empieza a aparecer ahora un antecedente que no teníamos antes, digamos. Exacto. Y Sí. lo otro, aunque tengamos, porque habitualmente se hace pesquisa con PCR SARS-CoV-2, pero la mayoría de estos pacientes la tienen negativa porque es un cuadro posinfeccioso. Anterior. Han pasado 2 o 3 semanas desde que tuvo la infección aguda y por lo tanto la PCR ya va a estar negativa probablemente. Entonces, en esos pacientes debemos hacer serología, porque probablemente ahí ya vamos a tener ya el apoyo diagnóstico. Claro. Nos preguntan además, aquí había otra, voy a nombrar lo que dice Claudia Caballero. Nos llegan casos a urgencias de menores febriles de 3 días sin confirmación COVID. Se les toma el test, pero están pendientes en muchos casos. Para derivación correspondería derivar como COVID, OPS, SIMS, en casos refractarios a manejo inicial prehospitalario, aunque no esté grave. Mira, hay varios, yo hablé solamente de los criterios de la OMS, que son los más como homologables, digamos, en todas las naciones, pero hay varios criterios, hay criterios del CDC, otros criterios de la Sociedad Inglesa de Cardiología o canadiense, y que no requieren necesariamente el nexo o la confirmación por infección COVID, ¿ya? Así es que si hay alta sospecha clínica, también podría, digamos, manejarse y derivarse como tal, ¿ya? Cuando hay parámetros inflamatorios elevados en los exámenes básicos, un hemograma que tenga linfopenia, que tenga plaquetopenia, ¿ya? Que tenga VHS elevada, sobre 40, una PCR sobre 50, si le pueden tomar ferritina que esté sobre 500, ¿ya? Todos esos parámetros ayudan ya a elaborar este síndrome inflamatorio multisistémico, ¿ya? Pero no necesariamente es requisito, ¿ya? Ese es el criterio de la OMS, pero hay otros criterios diagnósticos que no lo consideran. Y por eso también hay muchos artículos que hablan de que podría haber una unanimidad sobre los criterios diagnósticos, porque todavía no conocemos tanto de este síndrome, quizás tiene también otras manifestaciones que desconocemos, ¿ya? Entonces, falta mucho por conocer todavía, pero tenemos que tener alto índice de sospecha y es mejor que derivemos a un paciente de más que de menos, porque podría deteriorarse rápidamente, hemodinámicamente, podría tener compromiso cardíaco y podríamos lamentar, digamos, después una complicación severa o un fallecimiento. Bueno, había aquí una última pregunta. ¿Hay alguna pregunta, Bárbara, Constanza, que, no es cierto, este cuadro se da en la edad escolar, pero ¿hay alguna comorbilidad que se asocie a este síndrome? Como dije, la mayoría de la edad. No, la mayoría de los niños con PIMS son previamente sanos, 2/3 son previamente sanos. A diferencia de los pacientes con COVID, con enfermedad por COVID, generalmente, y sobre todo aquello, la letalidad también se asocia a alguna comorbilidad, son pacientes inmunosuprimidos, tienen alguna enfermedad de base, asmáticos, enfermedades pulmonares crónicas, pero estos pacientes generalmente son sanos previamente, ¿ya? En una serie grande se asoció más a obesidad, pero es una de tantas series, así que en realidad eso todavía hay que analizar todo eso. Y para tenerlo en cuenta. Exacto. Bueno, doctora. Y también la obesidad es una inflamación crónica en el fondo. Y si le agregamos otro síndrome inflamatorio, puede aumentar, puede ser un factor gatillante también. Claro, claro. Bueno, doctora, le agradecemos por su brillante presentación. Hay varias felicitaciones aquí en el chat. Así que le damos las gracias por su participación aquí.